Nueva generación. Un saludo para todos ellos, mis amigos los full virtuales. O sea, yo, profe, no salgo ni de la cama, ni de la casa, ni de la cama. ¡Ah, su madre! Obvio. Sí hay, ¿no? Sí hay un universo de muchachos que no les gusta salir de casa, ¿no? Y está bien, ¿no? Cada quien tiene su forma de ser, pero recuerda que la vida también está llena de una dinámica social, ¿no? Nuestra vida va a ser siempre así, ¿no? Una vida dinámica. Así que por favor, gracias, Miss. Así que por favor, también hay que salir un ratito, pellizquito, siquiera ahí para que veas a los carros cómo van, bien, van bien. ¿Ya? Apenas entré a la universidad, full calle, profe. Ahí está, ay, sí, ya, ya, ¿quién te va a... Oh, es que no conoce calle, dice Yandel, puro Google Maps, nomás puro Google Earth nomás. Pilar, hola hijita linda, ¿cómo estás? La Pilar, muy bien, y esa gente. Profe, yo soy puro Google Earth nomás. Voy a aprender a cruzar la calle, profe. Listo. Muy bien, vamos a avanzar porque el tema de hoy es un poquito extenso, así que tenemos que avanzar, muchachos. ¿Ya? Es ligeramente grandecito el tema. Vamos a comenzar con el modernismo. Con esta clase comenzamos todo lo que es literatura hispanoamericana, muchachos. ¿Ya? Con esta clase iniciamos todo lo que es literatura hispanoamericana. Chicos, espero entiendan que tengo que ir un poco rápido, ¿sí? Espero que sepan, perdón, que tenemos que ir con un tema como es grande, hacemos un poquito rápido. Uy, está moradito, dice ahí. A ver, chicos, andamos en blanco y negro, ahí está, mejor. Ya, chicos, hoy chale, cambien los colores. La importancia del modernismo. Este movimiento es el primer movimiento nacido en América. Es el primer movimiento nacido en América. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Es el primer movimiento nacido en América. ¿Ya? No te olvides. Todos los movimientos que se desarrollaron en América antes del modernismo son movimientos de origen europeo, no te olvides, son movimientos de origen europeo, ¿ok? No te vayas a olvidar, los movimientos que sucedieron antes al modernismo son movimientos de origen europeo. En cambio, este movimiento se va a desarrollar aquí. Ahora, los movimientos anteriores al modernismo, ¿cuáles son? Realismo, romanticismo, costumbrismo, neoclasicismo, barroco, pero son movimientos de origen europeo que vinieron mediante España. Repito, son movimientos europeos que llegan a América, pero a través de España, excepto el realismo. El realismo que nosotros imitamos sí fue un realismo de origen francés, sí fue un realismo de origen francés, no los movimientos anteriores. Todos los movimientos anteriores sí son movimientos que vienen mediante España, excepto el realismo. Por otro lado, por otro lado, hay que saber también, por otro lado, hay que saber también que este movimiento tiene un símbolo. Quiero que nunca te olvides, el símbolo es el cisne. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el símbolo del modernismo es el cisne? Porque el modernismo es un movimiento, muchachos, que busca principalmente provocar belleza. Busca la belleza, la perfección literaria, busca el goce, el placer estético, el esteticismo. Y es un arte culto, aristocrático, elegante. No es un arte popular. No, el modernismo no es un arte de masas, no es un arte popular, es un arte culto, aristocrático, elegante. Por esa razón, su símbolo es el cisne, que representa a mi persona la belleza y
la elegancia. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Yandel, la de su amigazo, el Terry. ¿Ok? Listo. Entonces, ten en cuenta esos datazos que nos van a servir. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto del modernismo? Muchachos, contexto del modernismo. ¿Qué está sucediendo, profe? Uno, ha llegado el capitalismo inglés y norteamericano. Con la llegada el Yeti, con la llegada del capitalismo inglés y norteamericano, que se han modernizado. El capitalismo modernizó ¿qué cosa? ¿Qué modernizó el capitalismo? ¿Se acuerdan? Modernizó las ciudades. No te vayas a olvidar. El modernismo modernizó, perdón, el capitalismo modernizó las ciudades. Chale, hijita, es que si hago la letra más grande no me va a alcanzar, me va a faltar tiempo, por favor. Pizarra y tiempo, espero la comprensión, hijita. No sé si puedo hacer una manera de poder agrandar la letra. La letra, o acá la Miss nos ayuda con el Zoom. Miss, porfa, porfa. Ahí está. Disculpa, mi hijita linda, de verdad no creas que no me importa, etcétera. No, 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 no es eso, hijita, sino que me va a faltar pizarrita y tiempo, por ende, espero tu gentil comprensión. Y aparte que no me sale escribir grande. Al toque plac se va para chiquito. De verdad, mil disculpas, hijita linda, por favor. Gracias, hijita, gracias. Entonces, el capitalismo moderniza las ciudades, ¿ya? Moderniza las ciudades. ¿Qué quiere decir que, qué quiere decir que moderniza las ciudades? Que se industrializan, que se van a industrializar, ¿ya? ¿Y qué más? Se van a tecnologizar. Ahora te hago una pregunta. Durante esos años de capitalismo, ¿qué sector de la sociedad ahora detenta o tiene el poder? ¿La aristocracia, la clase media o el pueblo? ¿Quiénes son los que tienen el poder socioeconómico? La burguesía, la clase media. Y la burguesía y la clase media, a diferencia de los aristócratas, aunque cueste reconocerlo, a diferencia de los aristócratas, a los burgueses más les interesa el comercio, el negocio, la plata. Al aristócrata, como tiene plata de sobra, lo que le interesa es el arte, la cultura, el conocimiento. ¿Sabían eso? Y los modernistas, artistas del modernismo, qué cosa crees que eran? Muchos de ellos eran aristócratas o dependían de los aristócratas. Por eso, durante estos años, el artista sufrirá la la marginación de la sociedad capitalista, consumista y burguesa, de la sociedad capitalista, consumista y burguesa. No te vayas a olvidar, ¿ok? Sufre una marginación de la sociedad. Esa sociedad que antes lo valoraba, lo admiraba, ahora lo discrimina. ¿A qué te dedicas tú? Ingeniero, caramba. Mucho gusto, señor. Usted, abogado, caray. Bien. ¿Y usted, poeta? Poeta. Qué desgracia. Ok, ¿qué come? ¿Versos? ¿Qué come? Poesía vas a comer. ¿Ves? Se burlan de los poetas, de los artistas. El artista pierde algo, pierde su mecenazgo, pierde el respaldo de sus mecenas, ya no tiene la protección económica. Antes el artista no trabajaba, se dedicaba exclusivamente a estudiar e investigar, a producir y a descansar. Por eso es que podía crear grandes obras artísticas. Pero ahora que los aristócratas han perdido el poder, que muchos de ellos han escapado sus países, se han ido a Europa,
otros se han convertido en empresarios burgueses. ¿Qué sucede? Pierde su mecenazgo. Ya no hay mecenas, como dice el Terry. Ahora tienen que chambear, caballero, tienen que chambear. ¿Ok? Así que muchos de ellos van a trabajar. Ahora el artista tiene que trabajar, caballero. ¿En qué trabaja? Algunos se convierten en periodistas de revistas y otros se van a convertir en docentes. Sí, muchos de ellos van a ser profesores de Bonex, por ejemplo. Chamaria. Muchos de ellos van a ser profesores. Imagínate, loco. Otros van a ser periodistas. Oye, profesor, ¿y qué pasó con la obra de arte? La obra de arte del artista, esa obra que antes no tenía precio. Yo sé que no lo vas a entender. Es imposible que en este contexto en el que tú y yo estamos, es imposible que en este contexto en el que tú y yo estamos, discúlpame por favor, es imposible, se me salió un puerquecito. Es imposible que en ese comercial de Sprite, oye, sí, Sprite era bien sin filtro, ¿no? Tu amigo te tiene ganas. Mira, Terry, mira lo que dice Yandel, tu amigo te tiene ganas. Me acuerdo de ese, tu amigo te tiene ganas. Entonces, te decía, ahora, ¿qué sucede con la obra de arte? Ya no tiene la mirada que se tiene hoy en día, ¿no? Antiguamente, una obra de arte no tenía precio, era incalculable. Lo que si es que valía algo era el valor espiritual, cultural, académico, intelectual, valor artístico. No tenía un valor monetario. No, no tenía un valor monetario. Hoy en día, qué bueno, hijita Tamaya, me alegro mucho, de verdad, qué lindo. Pero hoy en día la obra de arte se mide por cuánto cuesta, cuánto vale. Y eso se debe a los capitalistas. ¿Por qué razón? Los burgueses, al ver que las obras de arte impactan, dicen, ¿y por qué no vendemos cuadros? ¿Por qué no hacemos una empresa de venta de cuadros, una tienda? ¿Por qué no hago una editorial para vender libros? ¿Ven? La obra de arte pasó a convertirse en una fría mercancía. De manera que muchos artistas, uno, que perdieron el mecenazgo y dos, que ya no tienen para comer, ¿qué tienen que hacer? Caballero, ceder. Tienen familia que alimentar y van a tener que hacer obras de arte para vender. Y como se ha comercializado la obra de arte, pierde poco a poco su valor cultural y espiritual y se convierte en un producto mercantil. Caballero. Y también pierde pues su calidad, obviamente. Pero no todos los artistas fueron así. Hubieron artistas rebeldes, hubieron artistas que se dedicaron al arte por el arte. Se dedica al arte exclusivamente. Se van a dedicar al arte. No van a hacer poesía para vender ni nada. No todos, ¿ok? Algunos de ellos fueron rebeldes, ¿ok? Profe dice que hay algunos que por tirar, sí, pues hoy el arte conceptual es bien difícil de entenderlo, demasiado difícil, ¿no? Como dice su compañero, hoy ¿cómo se llama? Poner un vale y que se cae o saltar y pintar la brocha así mientras voy corriendo, ya es arte, dicen. ¿Ves? Se ha comercializado. La banana con una cinta, aunque eso creo que sí fue una obra de arte o fue una broma, no me acuerdo. No sé, creo que eso fue una broma, en un museo. Entonces, muchachos, pero hay otros que se dedican al arte por el arte y por eso es que el artista adopta. ¿Qué adopta? Un perrito, profe. No, adopta una pose de desprecio, adopta una pose de desprecio por el arte vulgar. ¿What? ¿Qué es el arte vulgar? O el gusto vulgar, perdón. ¿Qué es el gusto vulgar? Muchachos,
El gusto vulgar quiere decir el gusto del vulgo, o sea, el arte de masas. No entiendo, profe. El artista, ¿qué te dije hace rato? El artista es un artista culto, aristocrático. Su arte no es un arte sencillo, es un arte culto y elevado. Repito, es un arte culto, es un arte elevado. De manera que para entender una obra, un cuento o un poema modernista, tengo que saber de literatura griega, de literatura romana. Tengo que saber también de literatura medieval, nórdica. Tengo que saber también de literatura asiática o cultura asiática, árabe, también japonesa, china. Pero no es un arte de masas. ¿Qué es el arte de masas? Es el arte que la mayoría considera pues entretenida nada más y que no es meditativa, que no es rebelde ni revolucionaria, tampoco reflexiva. Para que mejor entiendas, si un artista del modernismo estuviera hoy en día, diría, ¿le llamas cine a Sumare? ¿Los Avengers es cine? Oh, eso no es arte, diría. Arte, paloma de papel, Días de Santiago, no sé, arte, La Boca del Lobo, eso, ¿no? Madinusa, eso diría el arte. Que Jorge y Ricardo, artistas, pobres, son dos seres vulgares que no saben ni lo que hablan, que le hacen daño a la sociedad, racistas, clasistas. Magali TV, que Mario Jani y la Milet son cantantes, por favor. No, pues estamos como estamos. Merecemos el arte que merecemos por ser como somos. Eso diría un artista de estos años, ¿no? Perdón, si es que viviría, ¿no? El famoso arte comercial, ¿no? El famoso arte comercial. Entonces, no te olvides, el artista es marginado, pierde su mecenazgo, trabaja como periodista, su obra de arte es una mercancía, se dedica al arte de manera exclusiva, adopta una pose de desprecio vulgar y finalmente fuga de la realidad. ¿Qué quiere decir fuga de la realidad? Quiere decir que en sus cuentos y en sus poemas suele narrar historias ambientadas en mundos alejados en el tiempo y en el espacio. Suele contar historias en sus cuentos y poemas, historias ambientadas en la época griega, romana, medieval, en la época medieval, en el mundo árabe, en el mundo asiático, chino, japonés. Suele evadir la realidad. Hay personajes exóticos, alejados, como sátiros, musas, dioses, centauros, silfos. ¿Mm? ¿Qué te parece? Seres fantásticos, pero, pero, de manera no directa, sino de manera sugerente o indirecta. De manera sugerente o indirecta, ¿qué cosa hacen? Hablan acerca de su situación, como será el caso del sátiro sordo, el cuento también, el rey burgués, el pájaro azul, que están ambientados en lugares alejados de la realidad hispanoamericana, pero que de manera indirecta hablan acerca de su situación. Claro, exotismo, Joel. ¿Ok? Listo. Punto número dos. San Marcos también nos va a pedir qué cosa, profe. San Marcos también nos va a pedir las características de este movimiento. El exotismo tiene varios movimientos. Flaca, brother, tiene varios movimientos, cinco pide San Marcos. ¿Cuáles son? Primera característica, los artistas del modernismo son cosmopolitas. El cosmopolitismo. ¿Por qué el modernismo es cosmopolita? Porque es un movimiento o es un grupo de artistas que sienten gusto y admiración
por movimientos literarios europeos y norteamericanos. Recuerda que la persona cosmopolita es aquella que puede pertenecer a un país, a una cultura, pero también se identifica con la cultura europea y norteamericana. Mírate tú cómo te vistes. Mira y analiza qué música escuchas. Tú eres cosmopolita. ¿Por qué? Porque tú eres peruano. Hay sangre andina, selvática en ti, pero te vistes a lo europeo y a lo norteamericano. O escuchas música foránea. Eres un ser cosmopolita. Los modernistas son cosmopolitas. Este es un arte cosmopolita porque siente gusto y admiración por movimientos europeos como el simbolismo francés, el parnasianismo francés, positivismo francés, naturalismo francés, romanticismo alemán, impresionismo alemán. O sea que principalmente es Francia su influencia, también Alemania, Norteamérica también, Estados Unidos. ¿Ves? Son cosmopolitas porque sienten gusto y dos, porque tomarán influencia de estos movimientos. Sienten gusto y toman influencia. Entonces, ponemos eso acá. Son cosmopolitas porque toman influencia de movimientos europeos y norteamericanos. Norteamericanos. ¿Qué movimientos lo van a influenciar? Varios, chicos. Varios movimientos. Ejemplo, simbolismo, parnasianismo, naturalismo, el positivismo, el impresionismo, el romanticismo. Pero solo dos van a ser los que más lo van a influenciar. El simbolismo. De ellos solamente tomarán la musicalidad, el uso de la rima. También tomarán el cromatismo, el uso de los colores y tomarán la sugerencia o si quieres llámale el lenguaje sugerente. El lenguaje sugerente. ¿Qué cosa es el lenguaje sugerente? El lenguaje indirecto, donde te cuento una historia. Puede ser la historia del sátiro sordo, donde un sátiro es el rey de una selva, ha quedado sordo, castigado por Apolo, hace música horrible, pero la selva aún así se entretiene con su música. Este sátiro es un ser mitológico, es mitad cabra o chivo y mitad ser humano. Pero un día llega Orfeo a la selva, ofrece su música, el sátiro sordo, aconsejado por su burro, le dice que bueno, déjale pues darle la oportunidad. Canta y toca el sátiro, perdón, Orfeo, canta, toca Orfeo y es una música hermosa, divina la música. Toda la selva se place, se sumerge en lo bellísimo de la música, pero como el sátiro es sordo, no lo escucha. Termina la música, le pide consejo a su consejero, el burro, que es burro, le dice, nah, aburrido, da sueño, no es este reggaetón, no es este, rompe la molleja, toma, no es, yo quiero eso, rompe la molleja, toma, no, no, horribles. Y el sátiro, lárgate de mi selva, tocas música horrible, y se va. Ese de Orfeo es una sugerencia, es un símbolo, una metáfora del artista que es incomprendido por la sociedad, que es incomprendido por la sociedad, ¿ya? Y de los, y de los parnasianos, ¿qué tomaron? Porque el parnasianismo fue el otro movimiento del cual se van a influenciar. Tomaron la búsqueda de la belleza, la perfección formal y finalmente el lenguaje culto. Eso toman de los parnasianos, muchachos.
Eso tomarán de los parnasianos, no te olvides, ¿ok? Característica número dos, el sincretismo. El sincretismo. Muchachos, el modernismo, ¿por qué es un movimiento sincrético? No lo confundas con el cosmopolitismo. Muchos suelen confundirlo. Aquí caen bastantes. Cuidado, no lo confundas con el cosmopolitismo, porque mira acá. Este movimiento es el resultado de una mezcla. Es el resultado de una combinación de varios movimientos. Claro, Tamaya, es una síntesis, como muy bien lo acabas de decir. El modernismo es el resultado de combinar un poco del simbolismo, un poco del parnasianismo, un poco del romanticismo, del naturalismo, y encima lo mezclo con lo hispanoamericano. Producto de esa combinación nació el modernismo. Es una mezcla, es el resultado de varias influencias. Por eso no es copia, sino que es síntesis. No te olvides, no es copia, no es copia, es síntesis, ¿ok? ¿Qué más? Pero también es un movimiento hispanoamericanista. ¿Por qué el modernismo es hispanoamericanista? Porque valora la cultura hispanoamericana. Oye, los modernistas valoran el paisaje, valoran la historia, la flora, la fauna, la literatura, la identidad, el mestizaje americano. Lo valoran, ¿ok? Profe, el simbolismo y el parnasianismo son franceses, ¿no? Sí, así es, hijo, sí son franceses. Cromatismo, querida Angeli, es el uso de los colores, el uso constante de los colores. A cada rato están aludiendo a los colores, ¿ya? Entonces, ¿por qué son hispanoamericanos? Porque valoran la cultura, pues, valoran el paisaje, la literatura, la flora, la fauna, el idioma incluso. Valoran también, ¿qué cosa? El mestizaje, ¿ok? Por otro lado, los modernistas son esteticistas porque buscan la belleza en toda su dimensión. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo presentan de manera bella. Y eso lo logran con el lenguaje poético. Eso lo logran utilizando un lenguaje poético, un lenguaje culto. Principalmente, ¿qué hacen? Utilizan la famosa plasticidad, la plasticidad de las imágenes. ¿Ok? ¿Tú crees que un artista del modernismo dirá, toma lumna tu lapicero? No. Un artista del modernismo jamás diría, toma lumno tu lapicero. Un artista del modernismo dirá, he aquí, pipiolo mío, entrego en tus yertas manos el instrumento labrado por los dioses tecnológicos en cuya sangre reposa la gran responsabilidad de plasmar en tu hoja diáfana la sabiduría que Atenea posose sobre mí. A la miércoles. Mira tanta vaina para decir lapicero. Profe, eso en el Perú no se llama esteticismo, se llama floro. Chicos, es lenguaje poético. Utilizan los colores, la musicalidad y la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad en la imagen o la imagen plástica? Es usar las imágenes sensoriales. Es decir, imágenes que aluden al olor, al sonido, al sabor, al movimiento. El sincretismo es que toma varios elementos y crea uno nuevo.
Claro, combinado, hija. Es la combinación de varios movimientos creando uno nuevo. Los mototaxistas son poetas. Sube, señorita hermosa y bella. Y ahí andas tú. Bueno, tú ni sales de tu casa, paras tú nomás en el cuarto, nomás, oye. Muy bien. Ok. Cinco. Última característica, el exotismo. ¿Qué te dijimos hace rato? El artista fuga de la realidad. En ese afán de buscar la belleza, también buscan la belleza en mundos distantes. Ellos aluden a seres y escenarios, ¿ok? Alejados de la realidad americana. Por ejemplo, aluden a seres grecolatinos, medievales, ¿ok? Y orientales. ¿Qué quiere decir orientales? Japoneses, chinos, también árabes. ¿Ya, chicos? Ayúdame, por favor. Hasta aquí se han entendido las características del, este, se han entendido las características del modernismo. Sí, ¿verdad? Una característica que podríamos agregar, ¿cuál es? Una característica que podríamos agregar es la renovación poética, el soneto alejandrino. Ellos cambian. ¿Qué cosa cambian, profe? Ellos cambian, ¿qué cosa, profesor? Cambian el soneto. El soneto es una estrofa poética italiana tradicional, es una estrofa poética italiana tradicional, y ellos van a valorar la poesía tradicional. Son o toman influencia de los parnasianos, pues los parnasianos hacen eso. Los parnasianos valoran la poesía tradicional. Entonces ellos toman el soneto, pero lo modifican a soneto alejandrino, porque antes el soneto era soneto en decasílabo. Es decir, todos los versos de ese soneto medían 11 sílabas métricas, pero en los versos modernistas, los versos del soneto miden solo, o perdón, miden 14 sílabas métricas. ¿Ya? Renuevan la métrica, renuevan la poesía en este caso. Así llegamos, amiguita y amiguito, al gran Rubén Darío. Así llegamos, mi amiga y mi amigo, al gran Rubén Darío. No te olvides. Rubén Darío, nacido en Nicaragua, pe amiga, nicaragüense, nicaragüense, ¿ok? ¿Qué más? ¿Su nombre verdadero cuál fue? Su nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. Félix Rubén García Sarmiento. ¿Por qué se le llama o por qué se autodenomina Rubén Darío? Para honrar a su abuelo. Sucede que él se crió con los abuelos, ¿ya? Se crió con sus abuelos, ¿ya? Su nombre verdadero es Félix Rubén García Sarmiento. Ya está. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos que saber que él es el padre del modernismo, el padre, eso es acá, padre del modernismo. Tiene varios seudónimos, ¿ah? También se le llama el poeta de los cisnes, también se le llama el poeta de los cisnes y también se le llama el príncipe de las letras castellanas.
También se le llama así, príncipe de las letras castellanas. En poesía, Rubén Darío antes de ser modernista era romántico, ¿ya? Antes de ser modernista era romántico. Pero bueno, como modernista, indudablemente Azul. Libro que inicia, ¿qué cosa? Libro que inicia el modernismo. También tenemos prosas profanas. Oye, cuidado y caigas en la trampa. Azul es el libro que inicia el modernismo, pero no es el más modernista que tiene Darío. El más modernista que tiene Rubén Darío es prosas profanas. También tienen poesía, cantos de vida y esperanza. Cantos de vida y esperanza. Pero Darío también escribe ensayo. Y en ensayo, por ejemplo, tenemos los raros. Profe, mis amigos, mis compañeros, el Yander, el Terry. Perdón, pensemos al chico, es una bromita con mucha rep. Ese es mi amigo. Yo también dice, oh, mi pana, ¿qué pasa, amigo? Este ensayo exalta a otros poetas. En este ensayo exalta a otros poetas. No te olvides. En este ensayo exalta a otros poetas. ¿Ok? No te vayas a todos con fines. Claro, siempre con broma, hijito. No lo vayan a tomar por favor a mal. Y si es inglés 5 más, díganme, ¿ah? Profe, ya, pues, ya no me vaciles. No, lo que menos queremos es que ustedes se incomoden, ¿no? Siempre es con una bromita, un fin didáctico. Se le conocía como poetas del... el príncipe de las letras castellanas, hijita. Príncipe de las letras castellanas. Muy bien. Estos serían sus libros. San Marcos te va a pedir qué libro, mi amiga. San Marcos te va a pedir Azul. Libro publicado el año de 1888. Libro publicado el año de 1808. ¿Estás advertido? Dice. Profe, es un poemario. No, cuidado, cuidado, Yander. No es un poemario. Mira por qué. Vamos a ver algunos datos primero, hijo. Primero, este libro es importante porque inicia el modernismo. ¿Fue publicado en dónde? Fue publicado en Chile, Valparaíso. ¿Y qué contiene? Contiene cuentos y poemas. Ahora, los cuentos son, es cierto, son narrativos, pero su lenguaje es poético. No podemos llamarle exclusivamente lírico, ¿ya? Así que cuidado, querido Yandel, esta es la aclaración. Ahora, analicemos los cuentos de Azul. Si ustedes analizan los cuentos de Azul ya evidencian qué cosa, ya evidencian las nuevas influencias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que los cuentos de Azul, chicos? ¿Qué quiere decir que los cuentos de Azul ya evidencian las nuevas influencias? Quiere decir que solo en los cuentos de Azul, solo en los cuentos de Azul, podemos ver, ¿qué cosa? Podemos ver la influencia del simbolismo y el parnasianismo. En cambio, en los poemas no. En los poemas todavía hay una influencia ¿qué? Todavía hay una influencia romántica, ¿ok? Todavía hay una influencia romántica, no te olvides. Bien, ¿cuál es el estilo con el que escribe estos cuentos? Vamos a ver acá.
Estilo. Utiliza un lenguaje poético. Y eso lo podemos ver uno en la musicalidad, que a pesar de que lo escribe en prosa, son cuentos que tienen una prosa musical, rítmica, armónica. También hay pasajes con alta subjetividad. Y finalmente hay plasticidad en las imágenes. O si quieres, llámale imágenes plásticas. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significan las imágenes plásticas en literatura, profe? Chicos, las imágenes plásticas, primero necesitamos saber qué es una imagen en literatura. ¿Saben qué es una imagen en literatura? Es lo que te imaginas. Una imagen en literatura es lo que imaginas. Una imagen en literatura es lo que imaginas. Si tú, por ejemplo, lees una obra que se llama El Caballero Carmelo, vas leyendo la obra y dice pues que Roberto, el hermano mayor, trajo un gallo. Te imaginas a un hombre mayor que trajo un animal, el gallo. Tu mente se imagina un gallo. Pero ¿qué es la plasticidad? Es dos cosas. Primero, las imágenes sensoriales. ¿Qué son imágenes sensoriales? Imágenes que aluden a los sentidos. Es decir, una imagen que puedes imaginar su olor, su sabor, su sonido o su movimiento. ¿Sí? Imaginas, ¿qué cosa? Imaginas su gusto, su olor, ¿ok? Su sonido, ¿ya? Y su movimiento. Y también, dos. Una imagen plástica también es cuando la primera imagen que te hiciste se plastifica o cambia de forma. Repito, la primera imagen que te hiciste se plastifica o cambia de forma. Por ejemplo, en el Caballero Carmelo, cuando llega el momento en el que el Carmelo peleará contra el ajiseco, el Carmelo, que se describe como un gallo, obviamente, cuando comienza a pelear con el ajiseco, la forma del Carmelo, de gallo, cambia a la de un caballero medieval. Ahí también hubo plasticidad, porque la imagen de gallo se plastifica o cambia a la imagen de caballero. Hay dos formas, imágenes sensoriales y cuando la imagen se plastifica, cambia. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuáles son los temas que hay en azul? Veamos. Los temas que hay en azul son temas variados. Son temas variados. Pero ¿cuál es el tema que sobresale? Sobresale la situación de quién? La situación del artista. ¿Cuál es esa situación? Una situación adversa, es marginado, ¿ok? Se le muestra como un ser incomprendido, incomprendido. Se le muestra como un ser incomprendido por la sociedad capitalista. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? A este personaje artista se le muestra como un ser incomprendido. Pero recuerda, ¿cómo se presenta su situación? ¿De manera directa o de forma sugerente? De forma sugerente. De forma sugerente. De forma indirecta, sugerente. Muy bien. Pero en azul, recuerda, también hay cuentos. Perdón, también hay poemas. Los poemas de azul, ¿ya?
aún son románticos. Aún son románticos. No te vayas a olvidar. Los poemas todavía no evidenciaban la influencia del simbolismo y el parnasianismo. Por lo tanto, por lo tanto, Azul, ¿ok? Iniciará el modernismo en los cuentos, nada más. Bien, ¿cuáles son los temas que hallaremos? ¿Cuáles son los temas que hallaremos en los poemas de Azul? También son temas variados. También son temas variados. Por ejemplo, el amor. Lo podemos ver en el poema A una estrella. Lo podemos ver en el poema A una estrella. También trata acerca de la naturaleza. Obviamente, si es romántico, la naturaleza idealizada. Eso lo podemos ver en un grupo de poemas que se llama El Año Lírico. Son cuatro poemas. Uno de ellos se llama Primaveral, que alude a la primavera. Otro tema será Poetas que él admira. Sí, hay un grupo de poemas, hay un grupito de poemas que hablan acerca de poetas que él admira. Ese grupo de poemas se llama Los Medallones. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el caso de Walt Whitman. Walt Whitman, un poeta estadounidense que él admira. ¿Ok? Listo. Chicos, hasta aquí he terminado con el modernismo. Quiero preguntarte, por favor, si tienes alguna consulta, si es que tienes alguna duda, flaca. Loquito, brother, hijo, ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿qué significaba sugerencia en el simbolismo? Listo, Yandel. El lenguaje sugerente o la sugerencia, hijo, no es el lenguaje directo, es el lenguaje indirecto, simbólico, metafórico. ¿Qué quiere decir? Te digo una cosa, pero en realidad te estoy diciendo otra. Te estoy contando una historia, pero de manera indirecta te estoy hablando acerca de mi situación, la situación del artista. Te digo, por ejemplo, ya pues levantemos bandera blanca entre los dos, cuando lo que te estoy queriendo decir en realidad es hagamos las paces. Ese es el lenguaje sugerente, ¿ok? Ayúdame, Yandel, ¿se entendió? Joel Jadiel, ¿se entendió? Gracias, María Pía. María Pía y Timothy. Chévere, mi causa el Yandel. Joelito, ¿se entendió, hijo? Adiel Joel. Chévere. Silvia, gracias, Silvia. Qué amable. No, hay una parte de los yarabíes de Melgar que le dice a Silvia, oh, Silvia querida, ¿para qué volví? Para ver mi más triste realidad trocada en una triste despedida. Bien, Hanna, chévere, mi amiga Hanna, 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 Hanna. Listo, el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema que hoy día tenemos que trabajar? El siguiente tema que tenemos que trabajar es este de aquí. Nueva, carambas, poesía hispanoamericana, desarrollada en el siglo XX. La nueva poesía hispanoamericana desarrollada el siglo pasado, el siglo XX, el siglo XX, ¿ya?
la nueva poesía hispanoamericana. Oye, una consulta, ¿por qué crees que se llama nueva poesía hispanoamericana? Repito, ¿por qué crees que se llama nueva poesía hispanoamericana? Porque será una nueva forma de hacer poesía. ¿Y cuál será esa nueva forma en el siglo XX? ¿Cuál será esa nueva forma? El vanguardismo. ¿Ok? Veamos. Uno, ¿qué está sucediendo en el contexto? ¿Qué está pasando? Uno, muchachos, uno. Primera característica, llegada, sigue mi amigo el capitalismo. ¿Qué dijimos que hizo el capitalismo? ¿Modernizó qué cosa? Modernizó ¿qué cosa? Las ciudades. El capitalismo modernizó las ciudades, pero también trajo problemas, explotación laboral, diferencias sociales bien fuertes establecidas. Y también trajo la depredación de qué? También trajo la depredación de la naturaleza. Ya la depredación de la naturaleza. Eso Neruda lo hace o lo critica de manera indirecta, ¿ok? Cuando a cada rato está hablando acerca de el hombre en relación con la naturaleza, la amada con la naturaleza. ¿Por qué? Porque cada vez el hombre se aleja de la naturaleza. Pero no solamente fue el capitalismo que llegó también una alternativa al capitalismo, llegó el socialismo. Y esta bronca entre capitalismo y socialismo aquí en Hispanoamérica, por supuesto que trajo problemas socio, sociopolíticos y hasta económicos, obviamente, ¿no? Trajo problemas sociopolíticos y económicos, ¿ya? Por eso es que nuestro vanguardismo, porque justamente otro dato del contexto es la llegada del vanguardismo a América, llegada del vanguardismo. Muchachos, ¿qué cosa sucede acá? El vanguardismo encuentra una sociedad en conflicto. Es por eso que muchos poetas vanguardistas van a ser poetas comprometidos política y socialmente. Y honestamente se apegan más al socialismo, al comunismo, a la izquierda. ¿Ya? Bien. Ahora, tenemos que recordar algunos datos del vanguardismo en el vanguardismo poético, que más o menos llega para 1920 en adelante. Y es que sí, el vanguardismo llegó primero a la poesía y un poco tarde, a partir de 1940, recién en narrativa. Primero en poesía, luego en narrativa. A ver, ¿te acordarás de las características del vanguardismo? Yo te he enseñado, cuando hicimos a Kafka. Yo te enseñé cuando hicimos a Kafka. ¿Te acuerdas? Claro, los sismos, muy bien, pero característica, hijito lindo. Dime cuáles son las características. Primera y más grande característica, ruptura. Ruptura con la literatura decimonónica, o sea, con la literatura del siglo XIX. Claro, ruptura con el arte tradicional o ruptura con la literatura decimonónica, que es lo mismo. Y si rompen con el arte tradicional o con la literatura decimonónica, tienen que innovar. Innovación técnica, o sea, en este caso, innovación poética. Innovación poética. ¿Cómo van a innovar? ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas que te enseñamos el versolibrismo? ¿Qué cosa era el versolibrismo? No respetar qué cosa, no respetar la métrica y tampoco la rima, la musicalidad. ¿Te acuerdas o no? Ayúdame. Por favor, ayúdame si me estoy dejando entender hasta ahí. ¿Te acuerdas qué cosa era la métrica? La métrica lo hicimos cuando hicimos, muchachos, poema del mío. Sí, la métrica es la medida de los versos, ¿ah? La medida de los versos. Y la rima es la musicalidad. Al vanguardista no le importa ni la métrica ni la rima, solo le importa escribir sus versos porque les interesa más el contenido, el mensaje, el fondo del poema. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Claro, el uso del caligrama. Vamos a llamarle aquí esto, mira. Le vamos a llamar aprovechamiento espacial del poema. En este caso, pues, como muy bien lo has dicho, los caligramas. ¿Qué son los caligramas? ¿Te acuerdas? ¿Qué eran los caligramas? ¿Dibujar con qué? Con letras. La famosa poesía visual. Claro, dibujar con letras, la poesía visual. ¿Ah? Hacer un dibujito con las letras, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Te acuerdas del experimentalismo lingüístico? Experimentalismo con el lenguaje, con los sonidos también. Oye, utilizan ¿qué cosa? Utilizan palabras cotidianas, palabras tecnológicas, palabras modernas o tecnológicas. ¿Te acuerdas que también utilizan neologismos? ¿Qué más? Utilizan onomatopeyas, onomatopeyas, guarismos. Los guarismos es el uso de los números en los poemas, ¿ok? No respetan qué cosa, no respetan la gramática, no respetan la gramática, etcétera. Los vanguardistas no van a respetar la ortografía, no respetan la sintaxis, no respetan la semántica. Escriben como mejor les parezca. Por ejemplo, Vallejo escribe busco con V y volver con cuatro Vs. Volver. Busco volver. No, al revés, querido Terry. Primero Volver. No respeta la ortografía, no respeta la sintaxis, no respeta tampoco la semántica. ¿Ok? ¿Qué son los guarismos? Palabras con números. Perdón, combina palabras con números. ¿Qué más, profesor? Eh, las onomatopeyas, los sonidos que se intentan reproducir, ¿no? Trup, trap, caminaba el tractor. SHHH, soplaba el viento. Neologismos, palabras tecnológicas como automóvil, claxon, cinematógrafo, rayos X. Palabras cotidianas, historias incluso cotidianas. ¿Ya, chicos? Finalmente, chale, perdón amigo. Finalmente también la influencia de quién? Influencia del psicoanálisis de Freud, el famoso estudio del inconsciente. Esto lo van a utilizar los surrealistas en las famosas imágenes oníricas. En las imágenes oníricas. No te olvides.
A ver, en esos años se puso muchísimo de moda, ¿ok? En esos años se puso, chicos, mucho se puso de moda. ¿Qué cosa, profe? Se puso mucho de moda las teorías de Sigmund Freud, el psicoanálisis, el estudio del inconsciente. Es decir, que nosotros muchas veces solemos de manera inconsciente proceder y es ahí nuestra verdadera naturaleza. Esa es nuestra verdadera esencia. El surrealismo se vale de eso, ¿ok? Más específicamente del estudio del mundo de los sueños, según Freud, el estudio del mundo de los sueños y comienzan a escribir su poesía surreal. Las poesías surreales crean imágenes surreales. Una imagen surreal es una imagen que se tergiversa o una imagen que tergiversa, perdón, la realidad. Por ejemplo, si yo digo, María se come una hamburguesa, esa es una oración realista. Pero si yo digo, la hamburguesa se come a María, esa sí es una imagen surreal. La hamburguesa se come a María, porque no existen hamburguesas que comen seres humanos. Pero si lo imagino, la imagen que se crea es una imagen surreal, perdón. Uf, dale, amigos. Dos más. Dos más, por favor. Salud, Daniela. Gracias, hijita linda, muy amable. Ya, no te olvides. Gracias, Silvita querida, muy amable. Claro, también se le llama subreal o suprarreal, hijo. Ya, gracias, Yandé, gracias, Janita. Alice, también hijita linda, gracias. Entonces, no se olviden, las imágenes surreales son imágenes que tergiversan la realidad. Esas imágenes comúnmente son imágenes oníricas. ¿Qué es una imagen onírica? Es la imagen producida comúnmente en los sueños. Cuando uno sueña, obviamente tiene sueños random, ¿no? Sueños con muchas veces oníricos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un caballo que tiene alas, o que tú te cuelgas del sol y de la luna, ¿no? Te columpias al son de la luna, ¿no? Al son de la luna te columpias. ¿Qué ingres? No, pues, ¿qué ingres? Ese no es un sueño surreal, ese sueño puede ser realidad, pues hija, ¿no? O Terry, perdón, hijito. Entonces, no, eso no es un sueño onírico, no es una imagen onírica. Ayúdame, hijo, ayúdame, flaca. Hasta aquí todo se ha entendido. ¿Tienes alguna consulta, flaca? ¿Tienes alguna consulta, brother? ¿Puedo borrar la primera parte? Necesito borrar la primera parte, querido amigo. Tómale fotex, claro, lo justo. Tómale la respectiva foto. ¿Ok? Chalo. Ya, ahora sí. Listo. Vamos a ver. A ver. Muy bien, queridos alumnos. Ahora nos vamos. Ahí están, chicos. Gracias por las imágenes. Ahora profundicemos en quién. Ahora profundicemos en mi tío, el Pablo Neruda. El Pablo Neruda. Ahí está. Pablo Neruda es chileno. Mi tío, el Pablo Neruda, que es chileno. Sí. Este loco nace en Valparaíso. Este brother
Se llamó verdaderamente ¿cómo? Verdaderamente se llamó Neftalí Reyes Vaso Alto. Su papá no quiso que sea, me asusté, amigos. Su papá no quiso que sea poeta, ¿no? Miss, si me ayuda con los chats. Su papá no quiso que sea poeta, por esa razón es que él publica con el nombre o seudónimo de Pablo Neruda. A ver, ¿qué más? Ganó premio Nobel. El premio Nobel de Literatura lo gana el año de 1971. 1971 gana el premio Nobel de Literatura. Pero ¿qué te va a pedir San Marcos de él? San Marcos te va a pedir de Pablo Neruda las etapas de qué? Las etapas de su poesía. Eso te va a pedir la San Marquitos. Etapas de su poesía. A lo largo de su vida, Neruda pasa por cuatro etapas. Repito, cuatro etapas. O si quieres, llámale también cuatro estilos poéticos. Cuatro etapas o cuatro estilos poéticos. Primera etapa, la etapa de iniciación se le ha llamado. En esta etapa estamos ante un Neruda de 17 y 19 años. Chibolo, 17 de los 19 años. En esta etapa todavía tiene un estilo modernista y neorromántico. Estilo modernista y neorromántico, no te olvides. En esta primera etapa tenemos dos libros bien famosos. Chibolito, 17 años, escribe Crepusculario. 19 años, 20 poemas de amor. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese es su poemario, de hecho, el más famoso, el que hoy día vamos a estudiar, ¿ya? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero Neruda luego viaja, deja Chile y viaja a Europa. Y en Europa, ya joven, se va a influenciar del vanguardismo y escribirá con el estilo vanguardista. A esta etapa se le conoce, o a este estilo poético le han llamado etapa residenciaria. En esta etapa, Neruda va a tener influencia del vanguardismo, específicamente del surrealismo y un poco del existencialismo, o por lo menos tiene un tono existencialista. Y justamente tenemos aquí su libro que se va a llamar Residencia en la Tierra, Residencia en la Tierra. La tercera etapa, Neruda ya es adulto, ya no es un chibolito, ya creció. A esta etapa se le llama etapa de plenitud épica. Etapa de plenitud épica. En esta etapa, Neruda es un poeta político. En esta etapa, Neruda usa la literatura para transmitir sus ideas políticas, comunistas, socialistas. Neruda es de izquierda. Por lo tanto, Neruda es un poeta comunista, socialista, ¿ok? Evidencia un alto compromiso político. Y en esta etapa tenemos Canto General, libro donde le dedica también poesía a Machu Picchu, a las alturas de Machu Picchu.
a las alturas de Machu Picchu. Finalmente, finalmente tenemos su etapa de poeta profesional. Profesor, profe, ¿a qué se le llama etapa de poeta profesional? Chicos, en esta etapa Neruda ya lo logró todo, de manera que va a escribir de nuevo sencillo. Retorna Neruda, retorna a la sencillez, retorna a la sencillez. Y aquí tenemos su libro, Odas Elementales. En Odas Elementales, Neruda, repito, retorna a la sencillez y le escribe poemas pues a la cebolla, Oda a la cebolla, Oda al tomate. Oye, tú le hicieron una entrevista a Borges y Borges dijo, qué vergüenza, ¿no? Parece pues gracioso que le hagan poemas al tomate, dice, ¿no? Bueno, a Borges particularmente no le gusta, ¿ok? Y así llegamos al libro que San Marcos te va a pedir de Neruda. Este libro será 20 poemas de amor, 20 poemas de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Muchachos, cuidado, ¿ah? No vayas a pensar, no vayas a pensar que este libro es vanguardista. Mira dónde está. Aquí está, mira, mira, lo señalo por si acaso. Está aquí. Está en su etapa modernista y neorromántica. No te olvides. Tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. ¿A qué género pertenece? Este libro pertenece al género lírico, obviamente, porque es poesía. Ahora, ¿cuál es el estilo de Neruda aquí? Su estilo principalmente es neorromántico, principalmente es de estilo neorromántico. Repito, principalmente es de estilo neorromántico. ¿Cómo evidencias que este libro es de estilo neorromántico? Debes recordar que los románticos que hacían cuando describían la naturaleza lo relacionaban con el estado de ánimo y eso es lo que hace, ¿no? La alusión, la alusión a la naturaleza revela, revela el estado de ánimo de la voz poética. El estado de ánimo revela la, este, el estado de ánimo, perdón, se revela en la alusión que se hace de la naturaleza. Cuando ustedes lean, chicos, cuando ustedes lean 20 poemas de amor y una canción desesperada, se van a dar cuenta claramente que el poeta, cuando describe la naturaleza, la voz poética describe la naturaleza, siempre lo relaciona con su estado de ánimo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Siempre lo relaciona con su estado de ánimo. Ahora, en este poemario, Neruda utiliza el verso libre, pero cuidado, que no utiliza el verso libre vanguardista, utiliza el verso libre tradicional. Aquel verso aquel verso que parece, muchachos, un poema en prosa. No caigas,
Que diga verso libre, no caigas, ¿ah? Que diga verso libre no significa, que diga verso libre no significa que es vanguardista. Utiliza el verso libre, pero tradicional. Allá, profe. Listo. ¿De qué trata este poemario? ¿Cuál es su tema central? Flaca, brother, loco, loca, mira acá. No te vayas a sentir aludido nada más. No te me sientas aludido nada más. Este poema trata acerca de qué. Este poema trata acerca de un brother que todavía extraña y sigue amando a su ex. Ya terminó con él, ya terminó con ella, como no con ella en este caso. Ya terminó con ella. No, profe, con él, diga, yo lo extraño a él. Ya terminó con ella, ya terminó con él, ¿ok? Pero aún lo sigue o la sigue amando. Pero quiere hablar con ella, quiere comunicarse con ella y no puede porque la tiene lejos. Muy lejos está de él, por eso la comunicación fracasa. Entonces, ¿qué le queda? Recordarla. Solo le queda recordarla con tristeza, con melancolía, o sea, con nostalgia. Y cada vez que la recuerda, siempre a ella la compara con la naturaleza y lo que él siente también lo relaciona con la naturaleza. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Por eso aquí el tema central es el amor, la lejanía, el fracaso de la comunicación y la naturaleza. Estos serían los temas, estos serían los temas de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero dentro de este poemario hay otros temas. Por ejemplo, ¿qué temas tenemos? Por ejemplo, mira acá, por ejemplo tenemos la melancolía. ¿Qué quiere decir la melancolía, profesor? Recordarla con tristeza. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Te das cuenta? Como siempre la tristeza, la melancolía está bastante presente aquí. El cuerpo de mujer, muy bien, Tamaya, efectivamente, ¿no? Siguiente tema, la mujer como imagen de qué? Como imagen de la naturaleza. Sí, como ya lo anticipó Tamaya, la mujer como imagen de la naturaleza. En el poema uno vemos cómo el poeta compara el cuerpo de la mujer con la naturaleza. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿Qué entiendes por esa primera estrofa? Cuerpo de mujer, blancas colinas. Se refiere a los senos. Muslos blancos. La flaca está desnuda. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. ¿Qué entrega? La entrega sexual. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava, te penetra y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Te embarazo. Ujú. Profe, fue mucho para mi mente. Mírete, tremenda, ¿no? Hemos destruido, hemos desvirgado la mente inocente de Yandel. Sorry, Yandel. Hemos, te hemos despurificado, ¿no? Te hemos desinmaculado, querido Yandel. Ya, ya fue. Le hemos penetrado y profanado la sacramente al gran Yandel Maflow. Muy bien. Entonces, tú lees el poema y más abajo dice, fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros. En mí la noche ingresaba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma.
como una piedra en mi onda, como una flecha en mi arco. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Escucha, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los ojos de ausencia. Recuerda los ojos de ella. Ah, las rosas del pubis. Ah, tu cuerpo claro y lento. Oyara, profe, las rosas del pubis. Sí, el vello púbico lo relaciona con el aroma a rosas. Wow, con mucho respeto, ¿no? O sea que la zona íntima de chica huele a rosa. Que profe Sapolio. No, loco. Este brother está comparado, Sapolio, ¿no? Esto es floral, no, nada. Recuerda que compara el cuerpo, le echó poe, dice, se la voy a comparar. Sea claro, cuerpo de piel, de musgo, de leche, ávida y firme. Muy más abajo, copia y pega, hijita Tamaya, más abajo. Más abajito, ¿qué dice? ¿No? Ah, los ojos de ausencia, ah, las rosas del pubis. Vemos pues que el cuerpo femenino está siendo comparado siempre con la naturaleza. ¿Ya? También tenemos el paisaje asociado al amor. El paisaje asociado al amor. ¿Qué significa esto, el paisaje asociado al amor? Bueno, eso lo podemos ver en este fragmento que dice, en noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla, la noche está estrellada y ella no está conmigo? No, sigue siendo el poema 20, Terry. En noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ah, claro, la recuerda, pero el paisaje lo asocia al amor. ¿Ya? ¿Qué más? La plenitud de la contemplación del ser amado. La plenitud de la contemplación del ser amado. ¿Qué quiere decir la plenitud de la contemplación del ser amado? Profe, ¿cómo la va a contemplar si la flaca está lejos? Usted lo ha dicho, ¿va? Usted ha dicho que no la puede contemplar, o perdón, que la tiene lejos, no se puede comunicar con ella. Claro. ¿Pero qué significa plenitud? Quiere decir que el brother, cuando describe el poema o la describe en un poema, la describe como si estuviera cerca de ella, como si estuviera enfrente de ella. Por eso que el poema 15, que lo citaban hace un momento, dice, me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y que un beso mío te cerrara la boca. Mm. Déjame que me calle con el silencio tuyo, todavía le dice. Profe, en español, o sea, le está hablando. Listo. El erotismo. No puede faltar aquí el erotismo. También la complementariedad de los amantes. Los amantes forman un todo. ¿Qué está queriendo decir Neruda aquí, profesor? A ver, escúchame acá. Neruda plantea que los amantes deben estar juntos. Los amantes no se tienen que separar. Los amantes tienen que estar juntos. Son un todo, forman un todo, son un complemento. Por eso que en el poema uno dice, bueno, te forjé como una piedra en mi onda y como una flecha en mi arco. Un arco sin una flecha no sirven, son elementos complementarios. Igual, la onda
sin piedra tampoco sirve, son elementos complementarios. ¿Ok? Finalmente, Neruda plantea algo. Nos dice que la alusión de la naturaleza relacionada con el cuerpo sirve para recuperar los vínculos perdidos con ella. ¿Qué quiere decir esto? Muchachos, ¿qué quiere decir recuperar los vínculos perdidos con la naturaleza? Oye, recuerda que el capitalismo ha depredado la naturaleza y que el hombre cada vez está más lejos de ella. Por eso lo que quiere hacer Neruda, ¿qué cosa es? Que el hombre vuelva a relacionarse con la naturaleza. ¿Mm? Cada vez nos alejamos más de la naturaleza, muchachos. Listo. Saca tu material, vamos a resolver, pe amigo. Saca tu material, flaquita. Saca tu material, loquito. Vamos a resolver. ¿Sí? Resolvamos el material. Ayúdame. ¿Todos ya con el material? ¿Todos con el material? A ver. Se denomina a la asimilación y conjunción de diversos aportes literarios. Oye, asimilo y conjunto, combino. Eso es beso, sincretismo. Sincretismo. Dos, lee el siguiente párrafo sobre el modernismo y elige la opción que complete adecuadamente los espacios en blanco. El modernismo fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX. 1888. Su propuesta se caracterizó por una profunda renovación formal, el uso de imágenes sensoriales y una gran preocupación estética. En este contexto, los modernistas buscaron la evasión de la realidad cotidiana mediante el uso de un lenguaje refinado y musical. Por eso es común encontrar en sus textos una fuerte influencia de él y una preferencia por casa sería la clave. Casa, casa. ¿Ok? Casa. Alguien que le responda a Kiarita, por favor. Alguien que le responda a Kiarita, porfa. Chévere, gracias, Danielita. Tres. A partir del siguiente fragmento de la obra Azul de Rubén Darío, identifique qué rasgo qué rasgo aparece que caracteriza la obra de Darío. Por lo demás, había un salón griego lleno de mármoles, diosas, musas, ninfas y sátiros. Ah, ya, pues, ¿eso qué cosa es? Eso es exotismo, avión. Cuatro. En la obra Azul, Rubén Darío incorpora una renovación formal del lenguaje poético a través del cromatismo en las imágenes. A partir de ello, identifique cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. El autor recurre al uso de la rima para generar musicalidad, eso es correcto. Emplea un lenguaje cargado de imágenes sensoriales, también es correcto. Desarrolla los textos en un prosa con tono no, para nada realista. Usa formas métricas tradicionales como el verso alejandrino, por acá está, ¿no? Ah, ya lo borré, discúlpame. Dedo. Cinco. La obra azul de Rubén Darío es un conjunto de poemas y cuentos. ¿Qué más? En muchos de estos, el autor expresa un conflicto interior entre la aspiración estética y las limitaciones materiales del mundo moderno, haciendo visible la crisis del creador frente a su entorno. A partir de lo expresado, determine cuáles afirmaciones son verdaderas o falsas en relación con el tema abordado, tomando a consideración el siguiente fragmento. Amo las epopeyas, porque de ellas brota el soplo heroico que agita las banderas que ondean sobre las lanzas y los penachos que tiemblan sobre los cascos, los cantos líricos porque hablan de las diosas y de los amores.
y las églogas, porque son olorosas a verbena y a tomillo. Y el alzano aliento del buey coronado de rosas. Yo escribiría algo inmortal, mas me abruma un porvenir de miseria y de hambre. El narrador manifiesta su admiración por los géneros clásicos, claro, ahí está mencionando, ¿no? Epopeyas, églogas, ¿ya? El fragmento presenta la disyuntiva entre el arte y pobreza, sí. El protagonista acepta resignadamente el destino, no. El texto expresa el deseo de alcanzar la inmortalidad literaria, sí. Pregunta 4. Pregunta 6, perdón, 4. ¿Qué marcas en la 6? A ver, ¿qué marcaste en la 6? En azul, Rubén Darío aborda la figura del artista moderno como un ser marginado. A partir del siguiente fragmento, ¿cuál es el tema principal? A ver. Andaba por los bulevares, veía pasar indiferentes los lujosos carruajes, los elegantes, las hermosas mujeres. Frente al escaparate de un joyero sonreía, pero cuando pasaba cerca de un almacén de libros, se llegaba a las vidrieras, husmeaba, y al ver las lujosas ediciones se declaraba decididamente envidioso, arrugaba la frente. Para desahogarse volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. Corría al café en busca de nosotros, conmovido, exaltado, casi llorando. Pedía su vaso de ajenjo y nos decía, sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul. ¿Ah? Que quiere su libertad. La clave sería beso. 7. La obra azul de Rubén Darío marca el inicio del modernismo literario hispanoamericano. En ella el autor busca la belleza, la evasión de lo cotidiano y la renovación del lenguaje. Sus cuentos y poemas exploran mundos refinados, exóticos y a veces melancólicos, en abierta ruptura con el realismo decimonónico. Por ello, puede afirmarse que en azul, vamos, ¿qué marcas? En azul, perdón, la 7. Claro, se exalta la belleza ideal frente de lo vulgar. Ya lo habíamos visto en contexto, ¿no? 8. La obra azul de Rubén Darío incorpora una nueva sensibilidad poética basada en la evasión de lo cotidiano, el culto a la belleza y una dimensión estética cosmopolita a partir de lo expresado. ¿Cuál es el tema principal que se manifiesta en el siguiente fragmento del poema primaveral? En el ánfora está Diana, real, orgullosa y esbelta, con su desnudez divina y su actitud cinegética. No quiero el vino de Naxos, ni el ánfora de ansas bellas, ni la copa donde Cipria al gallardo Adonis ruega, quiero beber el amor solo en tu boca bermeja, oh amada mía, en el dulce tiempo de la primavera. ¿Cuál sería la clave? La letra A. Muy bien. 9. El vanguardismo hispanoamericano se caracterizó por romper con la tradición literaria y experimentar con nuevas formas expresivas. ¿Qué característica formal resalta en el siguiente fragmento del poema Orquestación Diepálica? Ja, ja, ji, ji, juf. La carcajada y la tertulia de los búhos isócromos. Ve, se yergue en dos patas el cabro. Ve, y en la lejanía, do, re, mi, fa, sol. Pío, 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 ruiseñor, señor, del grillo, rispido y lunático. Onomatopeyas, ¿no? Onomatopeyas. ¿Qué fue, mano? ¿Cuál sería la clave? Dedo, bien terrible, bien, se está riendo el terrible. 10. ¿Cuál de las siguientes etapas de la poesía de Neruda se caracteriza por un enfoque en la temática amorosa y el uso de un lenguaje más íntimo y personal? Casa, la neorromántica. A ver, 11. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Surgen frías estrellas. Emigran negros pájaros abandonados como los muelles en el alba. Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Más allá de todo, más allá de todo, es la hora de partir. Abandonado. En 20 poemas de amor y una canción desesperada,
Se presenta el amor ligado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. A partir del fragmento presentado, evalúe la veracidad de las siguientes afirmaciones sobre las características formales y temáticas. El neorromanticismo se presenta en un sentimiento de abandono vinculado con la naturaleza. A ver, sí, claro. En abandonado como los muelles en el alba, advertimos si hay un símil, comparación con nexo. En las palabras manos y abandonados observamos una rima asonante. Mano, abandonado, A-O, la A y la O, ¿sí? El estilo no, no puede ser vanguardista porque es 20 poemas de amor. 20 poemas de amor está ¿en qué etapa? En la etapa de iniciación, modernista. Pregunta número 12. La clave sería avión. La clave sería avión. En la 13 la clave sería dedo. En la 14 la clave sería avión. Y en la 15 la clave sería beso. Un gustazo, chicos. Cuídense mucho, que les vaya bien, no le hagan daño a nadie, siempre pórtense bien. Recuerden que las bromas deben estar siempre dentro de lo permitido, ¿ya? Siempre, por favor, preguntando siempre, advirtiendo un disculpas a su compañero si es que le hace usted una bromita. Cuídese mucho, por favor, no le haga daño a nadie. Bye, cuídense.